Bueno, feliz noche para todos ustedes. Como siempre, es una bendición estar aquí en esta clase con todos ustedes estudiando la palabra de Dios. Especialmente esta clase, la obra del Salvador, la obra redentora de nuestro Salvador. Am, Hoy día, o esta noche, vamos a estudiar la historia de la alimentación de los 5,000. Bueno, entonces empezamos con oración. Amado Padre Celestial, sabemos que en la creación tú hiciste posible que creciera el alimento para que comamos. Sabemos, amado Jesús, que tú nos has dicho que no nos preocupemos, pues siempre vas a cuidar de nosotros. Ayúdanos, amado Padre y amado Hijo, a no preocuparnos, sino a confiar en que tú cuidas de nosotros. Y recuérdanos también que te demos gracias cada día por todas tus bendiciones. Amén. Bueno, Amén. gracias. Vamos a estudiar Jesús alimenta a los 5,000, contada por San Mateo en capítulo 14, versículo 13 al 21 de su evangelio. Y bueno, siempre recordamos nuestros objetivos del curso. El objetivo número 1, leer y entender historias clave de la vida, muerte y resurrección de Jesús, utilizando el método de las 4C: captar, contar, consolidar, considerar y consolidar. Y como versículo clave, recordemos Efesios capítulo 4, versículo 32. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Bueno, hoy día vamos a practicar contando una historia, en la última parte de la clase. Entonces, nos enfocamos en esto, en esta clase, mientras estudiamos San Mateo 14. El objetivo número 2, compartir una historia clave de la vida, muerte y resurrección de Jesús utilizando el método de las 4C. Eso es su proyecto final y vamos a hablar más acerca de eso un poco después. Entonces, vamos vamos a repasar nuestros objetivos de esta lección. Usar el método de las 4C para leer y entender Mateo 14, 13 al 21. 2, analizar las ventajas de leer y de contar o narrar una historia bíblica. Y 3, practicar contando una historia bíblica. Vamos a captar. Y recuerden ustedes que captar nos sirve para la introducción, el gancho que nos lleva al tema del día. Ahí vamos, porque suponen que Dios nos ha dado esta historia y otras en los 4 evangelios y no solo en uno. Algunas historias de la vida de Jesús aparecen en varios de los 4 evangelios. Por ejemplo, la historia de hoy aparece en los 4 evangelios. Entonces, esta pregunta es para ustedes. ¿Por qué suponen que Dios nos ha dado esta historia en los 4 evangelios y no solo en uno? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, ¿eso es Wilbert o no? Estoy equivocado. Es el ¿O moto G8? G5. ¿Qué? Sí, soy Wilber.
Ah, John bueno, Wilber. vi Moto G8 Plus. Sí, Alfonso Loesa. sí, Alfonso Loesa. Ah, sí, Alfonso. Bueno, primeramente Alfonso y después Wilbert. sí. Ok, Bueno, ok, esta historia nos la cuentan de tal manera para darnos a conocer verdaderamente el poder de Dios. Ahora vamos a tomar en cuenta a estos cuatro apóstoles, ajá, Mateo, Marcos, Juan y Lucas. Vamos a hacer de cuenta que es un edificio, entonces Mateo nos cuenta una parte del edificio, Marcos la otra, Lucas la otra, pero el que verdaderamente nos cuenta más a detalles es Juan. ¿Por qué? Porque allí nos está marcando, Juan nos está contando que es un muchacho el que tiene los panes, ¿sí? Mateo nos dice 5,000 hombres sin contar niños y mujeres. Marcos nos cuenta también grupos de cientos en ciento y 50 en 50. Lucas nos cuenta grupos de 100 en 100, no, de 50 en 50 nada más. Entonces, es una historia verídica, es una historia que tiene mucho de verdad, ¿sí? Y nos lleva a recapacitar en la fe que tenemos que tener en nuestro Señor Jesucristo. Sería mi aportación, pastor. bueno, me gustó esa imagen de un edificio con, con cada historia de Mateo y Marco y Juan y Lucas. Vemos un poco más del edificio de la historia. No es que los edificios son diferentes, es una historia ah, Aquí el detalle de es que nosotros aquí perspectivas. el detalle de Juan es que nos cuenta o nos describe una parte del edificio, más aparte el interior del edificio que hay en cada una de sus partes internas. Ese es el detalle profundo, porque Juan, si lo vemos, es el amado, ¿no? de Jesucristo, el que más compenetrado estaba con él. Sí, sería todo. Bueno, sí, muchas veces vemos en su evangelio las verdades más profundos, teológicos, adentro de cada historia. Gracias por su aporte. Wilbert, sí, diga. Ah, su micrófono está apagado. Decía yo pienso que cada escritor lo escribió de esa manera porque, pues hoy la Biblia pues está escrito a nuestro idioma, ¿no? Y entonces también yo creo que, por ejemplo, si nos vamos a Mateo, o sea, Mateo escribió parte de la vida de Jesús cuando era un niño. Entonces, si vemos esto, o sea, cada quien da la manera como ve, o sea, o cómo vivió, o cómo lo entendió, o cómo lo escribió en el Evangelio. Bueno, gracias por su comentario. Uno más, Rolando, y necesitamos seguir. Sí, 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 profesor, creo que cuando hay una historia que se repite en los cuatro evangelios es porque para Dios esto es importante. Y el grado de importancia de esta historia se denota porque la está repitiendo en los cuatro evangelios. Es como la historia que hemos visto el lunes sobre la curación del paralítico. Esta se repite también en tres de los evangelios, en Juan no, pero en tres. Pero acá está denotando Dios la importancia que ese tema, ese milagro, le está dando en la palabra. Bueno, gracias por su aporte. Puede ser que sería una historia importante, pero también vemos que en los evangelios hay historias que no aparecen en los otros evangelios, pero aún son importantes, pero nos llama la atención cuando aparecen en cada evangelio. Es algo que,
Bueno, podemos leer 4 veces con perspectivas diferentes. Bueno, si 4 personas presencian algo, como algunos de ustedes ya dijeron, lo que sea, tal vez ir a un partido de fútbol, a un concierto o comparten una comida y luego los 4 escriben informes independientes, cada uno va a incluir diferentes detalles. Esa es la gran bendición que tenemos con los 4 evangelios. Algunas historias solo aparecen en uno de los evangelios. Sobre todo es Juan quien incluye historias distintas, pero otras aparecen en los 4 evangelios, como la crucifixión, como dijo, una historia muy importante, la resurrección y sí, la alimentación de las 5,000. Y en la lección de hoy, cada uno de los 4 evangelios incluye un detalle interesante que los otros no dan, pero a la vez las historias concuerdan perfectamente. Como dijo Alfonso, solo para resaltar algunos no son diferentes, no son detalles diferentes, sino adicionales. Mateo deja muy en claro que fueron 5,000 hombres sin contar a las mujeres y los niños. Marcos dice que Jesús tuvo compasión de ellos porque parecían ovejas sin pastor, una imagen muy conocida en la Biblia. Y él comenzó entonces a enseñarles muchas cosas. Lucas nos dice que era un lugar apartado de la ciudad de Betsaida y Juan tiene muchos detalles adicionales, que se acercaba la Pascua, había mucha hierba. Fue Felipe quien vio lo imposible de dar a comer a tantos e informó acerca de los recursos. Y también que Jesús dio gracias. Bueno, la alimentación de los 5,000 no es mentira, ni una fábula, ni lenguaje figurado, ni mitología. Es una historia verdadera. Tenemos por lo menos 4 testigos que han escrito algo acerca de esta historia. Bueno, ahora vamos a contar, o les voy a contar esta historia como un ejemplo y un poco después, poco luego, ustedes van a practicar contando la historia también los unos a los otros. Bueno, la historia de la alimentación de los 5,000 contada por San Mateo. Pues cuando Jesús recibió la noticia de la muerte de Juan el Bautista, se fue de allí él solo en una barca a un lugar apartado, lejos. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud. Sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Como ya se hacía de noche, los discípulos se le acercaron y le dijeron: ya es tarde, y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les contestó: no es necesario que se vayan. Denles ustedes de comer. Ellos respondieron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: tráigamelos aquí. Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció la bendición y partió los panes. Los dio a los discípulos y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes y con ellos llenaron 12
canastas. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hasta ahí la palabra de Dios. Bueno, ahora vamos a considerar la historia, los hechos de la historia. Y recuerden ustedes que cada vez que hacemos esto, es un ejemplo de lo que ustedes van a hacer con su grupo, con sus familiares, por su proyecto final. Bueno, vamos a la pregunta número 1. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Veo Dianis, ¿sí? Buenas noches, pastor. Buenas noches, Ana. El personaje de la historia es Jesús, la gente, la gran multitud de enfermos, los discípulos, los 5,000 hombres y mujeres y niños. Sí, así son los personajes. No hay muchos, pero todos son importantes para la historia. ¿Y cuáles son los objetos de esta historia? Dianis Esther. Dianis Esther tiene su mano levantada. No le escuchamos. Su micrófono está apagado. Ahí está bien. Bien. Ah, sí. Ahora sí. Mucho mejor. Ah, no. Ahora no. Ya Y está. ahora, Ahora sí. ya, bueno. Los objetos que hay en la lección que nos mandó fue los panes, los peces, Ujú. sí, son los objetos que hay, las bandejas con que repartían los panes y los peces. Eh, Creo que nada más eso, ¿no? Los objetos, o sea, lo más importante. Sí, los más importantes. ¿Alguien tiene algo más de la historia? Hay unas cositas que se pueden mencionar, pero no son tan importantes. La barca, Buenas pastor. noches. La barca. La barca, sí. Mayreli. Ah, ok. Bueno, yo tengo aquí las 12 canastas, los 5 panes, los 2 peces, la barca, la lluvia, el viento, el lago, las hierbas. Sí, así son las canastas, sí. Am, y sí, bueno. También incluyendo las cosas de la historia adicional del video. Hay una historia adicional en eso. Bueno, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Dónde estamos en esta historia? Wilbert. No lo tengo, maestro. Ah, Puede nombrar a otro y participo. sí, lo siento, vi su mano levantada. Lilia Rosa, adelante. Una barca. Profe, yo creo, bueno, por lo que estuve leyendo, creo que en Nazaret, pero él se retiró a un lugar apartado y desierto, pero se supone pues que estaba en Nazaret. Bueno, dicen en otro evangelio que es cerca de Bethsaida, pero es un lugar apartado. Entonces sí, no sabíamos exactamente dónde, pero un lugar apartado de Bethsaida. Y cerca del mar de Galilea. Entonces sí, en esa región, pero el lugar nombrado sería Bethsaida, Galilea, cerca de eso. Bueno, y también vemos
vemos que él subió un monte. No sabemos cuál monte, pero subió un monte. Gracias por sus respuestas. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Ana. Después de la muerte de Juan el Bautista. Exactamente. Vemos la muerte de Juan el Bautista, entonces entendimos por qué Jesús quiere irse por un lugar apartado. Él justo había escuchado que, bueno, su primo había muerto. Entonces él solo necesitaba unos momentos a solas para orar a su padre y tomar un poco de tiempo, pero bueno, vemos que la multitud lo siguió. Bueno, unas preguntas muy importantes. ¿Cuál es el problema y se soluciona el problema? Dianis Esther. El problema. Sí, el problema de la historia. El problema de la historia, de todo lo que había pasado con la multitud. Posiblemente puede ser. Sí, pues yo pienso que no, el relato de la historia pienso que ellos no tenían como todavía, como que no creían, ya, como que no creían de que de pronto esos 5 panes o esos 5 peces los iba a como que a multiplicar. Y no fueron, para mí no fue como que las personas que tenían, de pronto tenían hambre, sino hasta como que las mismas personas cuando llevaron las bandejas con los 5 panes y cinco peces, no pensarían que de pronto iba a ser así. Bueno, gracias por su respuesta. Emelina Rincón. Pues la hermana contestó porque no había, la preocupación era que no había peces, o sea, habían solamente, creo que eran 5 peces y 2 panes, y ellos pensaban que pues que eso no alcanzaba para 5.000 personas. Entonces, pues no vieron la bendición, la obra que Dios hizo en multiplicar los peces y los panes, y sobró incluso mucho más comida, comieron las mujeres y todos los hombres y los niños, y sobró canastas y muchos peces. Sí, bueno. Mayreli, sí. Ok, bueno, yo leyendo pues, primero, el problema era pues Jesús estaba triste, por la muerte de Juan, ¿verdad? Luego, veo que, uno de los problemas que, como le llegó demasiada gente, los discípulos, pues, no tenían fe en lo que Jesús pudiera hacer, porque solamente tenían 5 panes y 2 peces y era mucha la gente. Entonces, en ese momento ni los mismos discípulos no tenían fe a lo que Jesús podía hacer, pues. Veo que se soluciona el problema porque con esos 5 panes y 2 peces, pues comieron más de 5.000 personas. Bueno, y de paso, también Jesús, la gente iba, ¿no? Al principio de la historia del video, nos dicen que, nos relatan una historia ahí de un señor que fue a pedir comida, entonces cuando le fueron a leer la palabra, él dijo que lo invitaron, pues, él dice que sus hijos no se iban a llenar con la palabra, sino con comida. Entonces tampoco él tenía fe. Bueno, y la gente iba también para que lo sanara, pues. Bueno, gracias.
Y Sandra, lo siento, no, no vi su mano. Buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, yo pienso que el problema aquí también es aparte de la falta de fe, es nuestra actitud cuando se nos presentan o cuando tenemos que afrontar dificultades, problemas grandes, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra actitud ante esos problemas? ¿Cómo los afrontamos? La falta de fe, la falta de obediencia. El Señor les estaba hablando, ya ellos conocían al Señor, conocían cómo obraba, cómo Él actuaba, pero en ese momento la enseñanza no la pusieron en práctica. Entonces, yo creo que ese es un gran problema también, aún en nosotros como cristianos, cuando se nos presentan esos problemas y no sabemos cómo hacer, cómo vamos a darle solución al problema, la falta de solución al problema. Bueno, gracias por ese aporte. Bueno, veo más manos, pero si ustedes pueden contestar las otras preguntas, eso sería súper bien. Ya hemos hablado acerca de eso. Sí, bueno, simplemente vemos las necesidades físicas y espirituales, como un rebaño sin pastor, con necesidad de perdón de los pecados, pero también con mucha hambre, con dolores. Y si se soluciona el problema, Jesús predica la palabra y les sana las dolencias y les da a comer a todos hasta saciarse. Bueno, vamos a las preguntas de consolidar, y recuerden ustedes que usamos estas preguntas para aplicar la ley y el evangelio a nuestras propias vidas. La ley que debemos hacer, que no hacemos, y el evangelio, la palabra dulce que nos dice que Jesús ya cumplió con la ley por nosotros, por amor a nosotros, y nos ha dado su vida perfecta. Y con estas preguntas aplicamos esta ley y evangelio a nuestras vidas. Entonces, bueno, les voy a preguntar, ¿cuál es el punto principal de la historia? Antes de mostrarse la diapositiva, ¿cuál es el punto principal de la historia? Como si ustedes iban a poner un título para esta sección, estos versículos, ¿cuál pusieron por título? ¿Cuál es el punto principal de la historia? Profe. Alfonso, ¿sí? Sí, aquí lo principal es la alimentación de las 5,000 personas o 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Ajá. También hay dos puntos muy importantes, profesor. El más importante es que Juan y Mateo eran apóstoles directos de Jesús y Marcos y Lucas eran discípulos, uno de Pablo y el otro de Pedro. Entonces, ahí también es muy importante resaltarlo porque los dos eran testigos directos y los otros pues eran testigos de oídas, ¿no? O sea, lo que le contaban los discípulos. Pero sí, el punto más importante es la alimentación de los 5,000 y el caminar de Jesús en el mar. Eso sería mi aportación. Gracias, Alfonso. Bueno, Cermeño,
¿Cuál sería su punto principal de la historia? Mm, no la escuchamos. Cermenio, ¿sí? Bueno, vamos a Carlos González. ¿Puedo responder? No tengo la manito para levantar. No lo ubico. Sí, ya. Pues es la alimentación de más de la multitud, la alimentación de la multitud para mí, tanto espiritual, porque Jesús sanó a los enfermos y le da la tranquilidad y llegaron a tener la fe, ¿no? Es por eso para mí que mi tema principal sería que, que dio la alimentación espiritual y físico, pues, ¿no? Gracias. Y muchísimas gracias, Julia. Y lo siento mucho, solo para recordarles que am, si no levantan la mano digitalmente, no puedo caber todas sus diapositivas en mi diapositiva. Entonces no puedo ver si quiere aportar, si no, bueno, si no Yo levanta levanté la la mano mano. varias veces y nunca pude participar. Ah, lo siento, Cristina. No la vi. Pantalla solo tengo 5 personas con la mano levantada. Entonces, estoy tratando de incluir a todos, no llamando a todos cada vez, porque solo tenemos un poco de tiempo. Entonces, No importa, no se haga problema. Acá tengo algo que después al final me gustaría compartir, que se trata de la fe y tiene que ver con lo que estamos estudiando. Así que participen todos, yo comparto esto por último, porque las respuestas las tengo todas y son iguales a lo que dicen los hermanos. Así que gracias, no tengo problema. ok, listo. Lo siento mucho. Estoy tratando de incluir a todos. Gracias por su aporte y bueno, favor de seguir participando porque me encanta la participación. Bueno, vamos a seguir con las otras preguntas, pero todos pueden participar. Jesús alimentó a la multitud y me encantó que muchos de ustedes han incluido la fe. Bueno, se trata de la fe de los discípulos, de la multitud, en el poder de Dios de sanar, alimentar, pero aún mejor predicar el evangelio. Bueno, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Veo a Eduardo, sí, Eduardo Peralta. Pastor, bueno, aquí veo yo el pecado de la incredulidad, de la desconfianza, falta de fe y un mayor que es el egoísmo, porque ellos estaban ya, les dijo a Jesús que ya que cada quien se vaya, que ya se vayan, pues, ¿verdad? Porque solamente habían los dos pescados y los panes, ¿verdad? Y bueno, yo lo veo ahí como que había egoísmo, ¿no? De que, o sea, querían para ellos nomás. Podría ser, ¿verdad? O sea, eso es lo que yo veo que hay, veo, o sea, puedo confesar ese pecado. Sí, bueno, muchísimas gracias por ese comentario, sí. ¿Y alguien más tiene algo diferente? Y también gracias por todos sus comentarios en el chat. Bueno, la duda de los discípulos, la falta. Estoy esperando que den la oportunidad, yo. Sí, Eduardo, lo siento, llamé antes. Eduardo, sí, siga. Bueno, hermano, tengo varias cosas que decir acerca de este tema, porque hemos tocado un punto muy importante que ni se ha mencionado siquiera aquí en este tema, y es que mucha gente
vino a Cristo, pero por lo que Dios le dio. Y Jesús dijo, vinieron a mí porque les alimenté su estómago. Entonces vemos ahí de que ese puntico no se ha tocado y es importante saber en qué nosotros, por qué nosotros estamos sirviendo al Señor, si es por lo que Él nos da a nosotros o por lo que Él representa en nuestra vida. Entonces veo que es un pecado ahí que no se ha visto, no se ha visualizado desde ese punto de vista. A ver. Bueno, sí, fallamos muchísimas veces en reconocer que Dios nos provee todo lo que necesitamos. Pero a lo mejor nos provee la salvación. A veces nos enfocamos en las cosas físicas demasiado, cuando necesitamos reconocer que ya tenemos la salvación eterna, a pesar de que a veces no tengamos todo lo que necesitamos cada día o lo que queremos. Sí, siempre tenemos todo lo que necesitamos, pero a veces queremos más. Bueno, y vamos a seguir con la próxima pregunta. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Emelina Rincón tiene un comentario, una respuesta para esta pregunta también. Profe, en la palabra de Dios estaba alimentando las personas, las 5,000 personas, pero Dios dice en su palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En San Mateo 4:3-4 habla que muchas veces, o sea, no solamente es del pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios, porque si tú te nutres con la palabra de Dios, lo demás viene por añadidura. Dios provee y Dios es nuestro proveedor, nuestro pronto auxilio. Pero muchas veces, al menos en la calle, las personas deben de comer. Y cuando uno les lleva una palabra, dice, no, pero es que yo no quiero sino llenarme. Entonces, pues si nosotros podemos llevarle el pan, pero también podemos llenarlos espiritualmente. Sí, muchísimas gracias. Claro que sí. Dios nos provee los dos. Dianis Esther, ¿sí? Sí, sí, profe. ¿Sí tiene una respuesta para esta pregunta? Pues yo pienso que todo lo que dicen los hermanos, todos somos, o sea, estamos comentando y diciendo lo que nos parece la lección. Todos hemos dicho casi lo mismo en diferentes versiones y todo lo hemos dicho. Yo pienso que las historias de la Biblia, de cada apóstol, de cada persona que estuvo en la Biblia, así como Cristo y los apóstoles, todos ellos, yo pienso que eso es como si estuviéramos viviendo en esa época, ya. Así como dicen muchos hermanos, lo de la fe, tenemos que tener fe, así sea que estemos pasando por los momentos más críticos de nuestras vidas, que estemos pasando, pero como dice, bueno, yo soy colombiana, como dicen los colombianos, que ya estemos en el piso, pero con la fe bien alto. No importa lo que nos estemos pasando, pero siempre la fe es lo primordial para todos. Estoy de acuerdo con todos mis hermanos. Sí, bueno, gracias por el comentario y recordamos que quien nos da la fe y es Dios. Claro. Bueno, veo así Sandra y Cermeño y después vamos a la próxima pregunta. Adelante, Bueno, Sandra. Sí. amén. Yo creo que vemos el amor de Dios en este pasaje, en el momento en que el Señor no solamente sana a la multitud antes de hacer el milagro, sino también en ese momento en que Él se compadece de las necesidades de cada uno de ellos. Mientras los discípulos le decían, despáchalos, porque no hay, ya se está aproximando la noche, estamos en un desierto, el Señor viene y se compadece de ellos, ¿verdad? Y eso es lo que a veces nosotros queremos muchas veces, que el Señor no mira nuestras necesidades, que el Señor de pronto, aunque vemos por tardanza su respuesta,
es que él no la ha escuchado, no nos está mirando y el Señor se compadece de aquella situación por la cual nosotros estamos pasando. Entonces, para mí, vemos el amor de Dios en esa parte. Gracias. Y claro que sí. Gracias por su comentario. ¿Y Cermeño? Profesora, ¿sí me escucha? Ah, sí, ahora sí. Ok. Bueno, el amor de Dios lo veo ahí en la historia, pues ahí en el texto número 14, donde dice que tuvo compasión de ellos. Veo que, y en mi vida lo he experimentado, a veces realmente nos acercamos a Dios cuando padecemos necesidades, tenemos dificultades, como decimos acá, también en Colombia, cuando tenemos el agua hasta el cuello. Y es que nos acercamos y a pesar de eso, y que lo veo en la historia también, la gente se acercaba con muchos intereses menos, o bueno, no todos quizás, por escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, Dios tiene compasión de ellos. Los discípulos, cuando le preguntan a Jesús o le dicen que deje ir a la multitud, él le dice que no, que le den de comer, ya ellos habían averiguado que había y veían que lo que tenían era como muy poco para eso. Entonces, a veces también vemos la misericordia de Dios en que con eso poco que tenemos, que tú tienes, Dios puede hacer un gran milagro en tu vida, Dios puede bendecir a muchos a través de eso que tú crees que es muy poco. Solo hay que colocarlo en las manos de Dios y creer en que Dios siempre nos va a ayudar. Bueno, gracias por el comentario. Sí, muchísimas veces vemos que Dios hace bendiciones de situaciones malas. Y a veces es algo físico, pero muchísimas veces es algo espiritual. Vemos, bueno, nuestro perdón, vemos nuestra salvación, vemos que pues Dios puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginar. Am, bueno, vamos a la próxima pregunta y gracias por todos los comentarios en el chat. A Cristina también por identificar los versículos am, ah, las cuales contienen el amor de Dios. Muchísimas gracias. Vamos a la pregunta número 4. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Cristina, ¿me gustaría Bueno, ahora llegó mi turno. ¿Qué es lo que voy a pedir? Le pido a Dios que siga, o sea, que le siga dando gracias por lo poco, como dijo el hermano recién, pues su palabra dice, en lo poco fuiste fiel y sobre mucho te pondré. Hay un versículo en la Biblia, y que siga fortaleciendo mi fe. Y ahora voy a compartir lo que les dije que iba a compartir y ya no participo, así siguen los hermanos. Se trata de la fe, que nosotros muchas veces pasamos por necesidades muy grandes y nuestros recursos son muy pocos. ¿Y qué es lo que no hacemos nosotros? Nos limitamos simplemente a lamentarnos y nos quejamos, nos quedamos sin hacer nada, inactivos, además atemorizados. No hacemos nada, dejando que el problema continúe, y es justamente en esos momentos cuando tenemos que fortalecer nuestra fe. Dios en su palabra dice, no temas 365 veces en la Biblia. Hay un no temas para cada día de nuestras vidas. Nos lamentamos, estamos en estado de queja, nos quedamos inactivos, y a esa palabra la tendríamos que transformar en activar. ¿Y activar qué? Justamente, activar la fe. ¿Cómo lo hacemos? Sabiendo que Dios es grande. Y en este momento el problema se haría chiquito, porque nada es imposible para Dios, y eso lo encontramos en Lucas, versículo 1, Lucas 1:37. Y para Él no existen límites, solo nos pide que confiemos en Él. Cuando camina Pedro sobre las aguas hasta que dudó,
Y eso es justamente lo que Dios no quiere, nuestra duda. No tener plena confianza en Dios. Pero en el versículo 6 en este versículo tenemos 3 enseñanzas cuando Pedro camina sobre las aguas. Que cuando pasamos por situaciones difíciles, Dios nos llama a caminar por fe. Y el versículo de Romanos 17:1 y Hebreos 10:38 dice, el justo por su fe vivirá. El punto número 2 es que Cristo está listo para rescatarnos, solamente tenemos que clamar a Él. El punto número 3 es el Espíritu de Dios nunca nos dejará caer más allá de su alcance. Jesús nos enseña a depender de Él en cuanto a nuestra provisión, en lo necesario, en lo espiritual, en las necesidades corporales, si buscamos primeramente su reino, y eso lo encontramos en Mateo 6:33, y hacemos de ello una prioridad, y ahí es donde podemos depender de Él por todo, y siempre quedaremos satisfechos. La bendición de Dios hace que lo poco baste para muchos y que dure por largo tiempo. Es mi aporte y no dejo a los hermanos que participen ahora, yo ya no, me quedo tranquila. Con esta participación fue suficiente, gracias. Gracias, Cristina. Y sí, bueno, bueno, en esta historia, como ustedes dijeron, pedimos, pedimos que Dios nos sigue proveyendo todo lo que necesitamos, pero sobre todo que nos provee a nuestras necesidades espirituales, ¿sí? Cermeño, un aporte más y seguimos con la última parte de la clase. Bueno, profe, yo reduzco todo a, como la pregunta dice, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica? Le pido que me dé confianza en Él, porque siempre veo en la historia, cuando leo esta historia, que aparte de Él impartir misericordia a todos ahí, sanar y alimentar, Él está instruyendo a sus discípulos, enseñándoles a confiar en su palabra, a confiar en Él, a dejar lo poco que tienen en sus manos, en las manos de Dios, y que por su palabra, pues, todas las cosas son posibles. Entonces, le pido confianza cada día. Bueno, la confianza, una buena petición. Gracias, Hermenio. Bueno, vamos a analizar las ventajas de leer y de contar o narrar una historia bíblica. Bueno, contar, eso es el paso 2 de las 4C. En este paso simplemente queremos asegurarnos de saber la historia. Es simplemente contar la historia bíblica sin explicar, sin añadir más comentarios, sin dar mis opiniones. Y hay varias formas de contar la historia. Podemos leer la historia directamente de la Biblia. Podemos contar la historia. Estás contando la historia en tus propias palabras, pero siendo fiel a la palabra de Dios, no añadiendo nada. Y en otros contextos pueden dialogar, hacer una obra de teatro, un drama, mostrar un video, como los videos que vemos antes de las clases, o algo por el estilo para repasar una historia bíblica. Pero para fines de este curso nos enfocaremos en leer o contar la historia bien. Entonces, bueno, ¿cuál prefieren ustedes? ¿Leer la historia o contar la historia en sus propias palabras? Si pueden levantar la mano si prefieren leer una historia. Me muestran. ¿Alguien prefiere leer? Algunos. Bueno, ¿y quiénes quieren contar la historia en sus propias palabras? Levantar la mano. Contar con sus propias palabras.
Bueno, algunos más. Vamos a repasar cuáles son algunas de las ventajas de leer la historia bíblica. Bueno, con leer no se pierde nada. Estás simplemente leyendo lo que dice la Biblia. Usted no tiene que tener ninguna autoridad, porque la Biblia tiene autoridad. No estamos diciendo que, bueno, es palabra mía. No, es la palabra de Dios. Y el grupo puede leer, el grupo puede participar. Una buena opción para incluir todos los estudiantes es simplemente leer juntos. Y el grupo puede seguir la lectura. Ellos pueden ver las palabras que estás leyendo. Bueno, Ronald tiene una pregunta o si no, vamos a seguir. Bueno, Levanté la mano porque yo prefiero leerla, ¿viste? ok, bueno, listo. Muchísimas gracias, Ronald. Bueno, ¿cuáles son algunas de las ventajas de contar o narrar la historia bíblica en tus propias palabras? Bueno, puede captar la atención. Bueno, está bien leer, pero a veces capta la atención muchísimo más escuchar a alguien contando una historia. Más animado. Uno puede mostrar con su voz la emoción de la historia. Uno puede usar también vocabulario apropiado. Por ejemplo, si ustedes están enseñando a unos niños, pueden usar vocabulario un poco más básico. O si ustedes están enseñando a adultos o profesionales o, no sé, profesores, ustedes pueden usar un vocabulario más avanzado. Y también tenemos el ejemplo de Cristo. Cristo enseñaba así. Sí, a veces él estaba leyendo de la Biblia, del Antiguo Testamento, pero muchísimas veces él está simplemente contando una historia con las parábolas. Y la comunicación oral es algo muy importante para mucha gente. Hay mucha gente que a veces no puede leer, no puede seguir la historia si estás leyendo la historia. Entonces, eso cabe más en su mundo de comunicación oral. Bueno, por último, vamos a practicar contando una historia bíblica en grupos pequeños. Entonces, ustedes van a usar el método de las 4C, leyendo o contando la historia a sus compañeros de esta clase. Entonces, solo para dar una situación, a veces escuchamos preguntas así que pueden ser situaciones adecuadas para contar una historia bíblica. Entonces, por ejemplo, si alguien dice, ¿por qué es importante orar antes de comer? O posiblemente debemos preocuparnos por las necesidades físicas de los demás. ¿O puede Dios realmente cuidar de mí? Y si escuchamos esas preguntas, podemos decir, pues, ¿puedo contarte una historia de la Biblia? Una historia de Mateo capítulo 14, donde Jesús contesta una pregunta así. Bueno, ahora les toca. Practiquemos contando la historia de Mateo 14, 13 al 21. Entonces, les enviaré a un pequeño grupo de Zoom donde practicarás con un compañero. Todo lo que tienen que hacer es contar la historia. Y deseo que todos tengamos esta historia grabado en nuestros corazones para que podamos compartirla fácilmente con otros. Y bueno, después la persona con el cabello más corto compartirá la historia primero. Y les daré unos
5 minutos más o menos para contar la historia los dos. No es una historia tan larga. Entonces, les voy a crear unos grupitos. Bueno. Momento. Aquí estamos. Listo, entonces ustedes tienen 5 minutos más o menos para contar la historia los dos. Bueno, nos vemos en 5 minutos. Simplemente necesitan hacer un clic para unirse a su grupo. No, pastor, nosotros sí, casualmente, que la misma historia que yo tenía en mente, la tenía Julia, y entonces, nos las contamos las dos, y entonces Julia dijo, yo puedo contarlo, sí, usted puede contarla, y entonces, Julia y yo, pues, coincidimos en la misma historia, así que Julia la puede contar. Bueno, sí, ese ejercicio no funcionó perfectamente, pero ahí vamos. Ustedes pueden practicar con otros también después de la clase. Bueno, y porque contamos la palabra de Dios como hablamos la clase pasada. En Hebreos 4:12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es poderosa. Y Romanos 10 nos dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, por eso contamos la Biblia, no cantamos las palabras nuestras, las ideas nuestras. Contamos la palabra de Dios. Bueno, ustedes tienen aquí la tarea, ver el video para la lección 3. Les voy a compartir esta noche el video y también leer Lucas 19, 28 al 44. Les voy a compartir ese también. Y bueno, terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar en la clase esta noche y por su paciencia con todos nosotros. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias.